Esta noche conoceremos la vida de una de las mujeres más activas y polémicas en el mundo de la política de México. Cabe decir que para muchos, una de las más atractivas también. Emprendedora, ambiciosa, inteligente, rebelde e incansable defensora de los derechos de los trabajadores, pues al frente del sindicato de sobrecargos enfrentó una lucha sin tregua en contra de las aerolíneas nacionales por los abusos, arbitrariedades e injusticias cometidas hacia sus compañeros del gremio. Ha enfrentado amenazas, ha vivido el amor sin tapujos ni miedo a las interpretaciones políticas sobre algunas de sus relaciones. Ha retado a la controversia posando en una revista para caballeros y se ríe de las críticas sobre los que muchos consideran gastos excéntricos para su imagen. Ella es Alejandra Barrales, una de las protagonistas de la izquierda mexicana, presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y aspirante a ser la jefa del gobierno capitalino. Y estas son sus historias engarzadas. Bienvenidos. Pues hay cosas que me faltan. ¿En qué consistía esta rehabilitación? Uno no se da cuenta hasta la hora que llega uno. Totalmente. Yo había hecho eso. Me la puedo ya. Me dolería mucho lo que está pasando. Y comunicar. Azteca 13. María Alejandra Barrales Magdaleno nació el 17 de julio de 1967 en la colonia Tránsito de la Ciudad de México. Es la mayor de 3 hermanos, de quien tuvo que hacerse cargo desde muy pequeña, ya que su padre, que era chofer de autobús, viajaba todo el tiempo y su madre también salía a trabajar para ayudar en la manutención de la casa. Mis papás hacían esfuerzos porque, a pesar de las dificultades económicas, fuéramos a escuela particular. Y estuvimos en un colegio de monjas. No me digas. Entonces, no te imagino en un colegio de monjas. Pues yo tampoco, pero bueno, yo creo que muchos más no me imaginaban en esa circunstancia, pero bueno, entonces para que eso pudiera ser, bueno, había requisitos, tenías que enterarte de boletas y demás, mi mamá no estaba, y bueno, pues yo tenía que ir a reuniones que ubico por ahí todavía, donde había papás, había gente grande, pero bueno, yo era la hermana, no sé, tendría en ese entonces tal vez 8 años, una cosa así. Y ella es la que nos llevaba a la escuela, la que nos hacía de comer. Nos enseñó a leer, nos hizo responsables de nuestras cosas, pues por la situación, ¿no? A principios de la década de los 80, Alejandra entró al bachillerato y en esa época ya tenía la cabeza llena de sueños profesionales. Quería ser conductora de noticias, quería ser diputada, pero sobre todo, lo que siempre había soñado era verse con el uniforme de una sobrecargo viajando por el mundo. Y el primero de los sueños que tú cumples es a los 19 años como sobrecargo. ¿Cómo llegas ahí? A los 18, de hecho. A los 18 años. Tenía que trabajar para poder pagar, ojalá que pudiera decir mis estudios, pero en realidad era para poder ayudar a mis hermanos a pagar sus estudios. Mis alternativas estaban en escuelas oficiales, quería ser sobrecargo, en realidad lo que hice fue cumplir con el requisito de bachillerato en ese entonces, y las aerolíneas se encargan de darte la capacitación. Y yo la veía cómo venía, cómo estudiaba en la noche. Le costó mucho trabajo ir en primeros lugares de la escuela porque tenía la responsabilidad de nosotros. Cuando nosotros ya nos acostábamos, se quedaba estudiando en la noche ahí. Yo empecé a trabajar a los 15 años. Fui la secretaria, la asistente, muy joven, a los 15 años. Le dije a alguien que me dejara aprender, ayudarle, se llamaba Coco, que era la secretaria del director de Recursos Humanos de Aeroméxico, o sea que sí tenía como muy claro qué andaba yo haciendo ahí. Y de ahí empecé mi vinculación, o sea, aprender cosas de las oficinas, ver a las sobrecargos y a los sobrecargos que llegaban, firmaban contratos. Hasta que en 1986, luego de tomar el curso de capacitación y aprobar el examen correspondiente, Alejandra se convirtió en sobrecargo de una aerolínea comercial. Si no me equivoco, su primer vuelo fue a Ciudad Juárez, porque fuimos todos a dejarla al aeropuerto. Su primer sueldo, su primera responsabilidad, entonces ella estaba muy contenta realmente. Siempre estábamos nosotros primero, antes que comprarse un carro. Primero compró la casa y luego compró un carro. Les dice a mis papás, vámonos de aquí, hay que irnos a otro lado por mis hermanos, porque la zona está muy fea, no quiero que mis hermanos crezcan aquí. Siempre por los hermanos, ¿no?
Pero 2 años y medio después, en 1988, la empresa de aviación para la que Alejandra trabajaba enfrentó una crisis que la llevó a declararse en quiebra. Esto dejó a más de 5,000 trabajadores sin empleo de un día para otro, incluyéndola a ella. Yo me recuerdo que llegó y se aventó en la cama y se puso a llorar. Ella no sabía qué iba a pasar. Lo poco que recuerdo, no sabía realmente que estaba descontrolada. Vino una intervención de gobierno, yo no entendía qué pasaba, y bueno, empiezas a oír pues crisis de la gente. Oye, yo tengo 60 años, yo tengo 50, yo trabajé toda mi vida, ¿qué va a pasar? Y todos estábamos obligados a ser sindicalizados. Y bueno, por ahí entendía que el sindicato tenía que defender a los trabajadores. Y cuando llegamos a preguntar qué pasó, pues el sindicato literalmente nos dijo, oigan, ustedes ya no tienen empresa, ya no hay sindicato. Y nos cerraron la puerta. Y fue literal, nos cerraron la puerta. Sin embargo, 6 meses después, en octubre de 1988, en un intento por mantener a la aerolínea en funcionamiento, se recontrató a 3,000 trabajadores de los 15,000 que existían, de los cuales únicamente 300 eran sobrecargos. Sin embargo, el panorama de presuntas irregularidades sindicales motivó a Alejandra Barrales a prepararse en derecho laboral con el objetivo de defender sus derechos y los de sus compañeros. Yo estaba muy preocupada porque veníamos de una situación de un sindicato pues completamente, te puedo decir que blanco, o sea, que estaba en favor de la empresa, que todo lo firmaba sin avisarnos o que nos manipulaba o nos espantaba para que aceptáramos las cosas. Y entonces ella estaba pues en contra de todo eso, ella quería cambiar el sindicato. Entonces tienes que ir a fondo con todo, ¿no? Sin titubeos, sin miedos. Y dije, bueno, si ya perdí una vez el trabajo y no pasa nada, pues igual lo puedo volver a perder, pero ahora sí quiero que pasen cosas, con la claridad de que el sindicato tenía que cambiar, por ejemplo. El conflicto continuó por mucho tiempo y en 1991 Alejandra Barrales formó un grupo de oposición llamado Movimiento de Unidad y Renovación Sindical y ahí ocupó su primer cargo dentro de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación. Bueno, pues la sorpresa es que yo llegué con mi planilla armada y a decir, nosotros vamos a participar. Y bueno, de inmediato amenazas y una serie de cosas con el tema de no sabes dónde te metes y una serie de cosas para amedrentarte. O sea, llamadas anónimas o ya bájenle o... Sí llegamos a tener ese tipo de amenazas por teléfono. Pero pues igual se levantaba y decía, adelante y voy a seguir porque no me van a detener. Yo estaba resuelta y simplemente seguí adelante, la gente nos fue apoyando, ganamos esa primera planilla. Efectivamente yo iba a la Secretaría de Prensa y ya estando adentro pues te vas metiendo y descubriendo más irregularidades. O sea, la gente del sindicato no quería soltar el poder, porque aparte sabían que ella pues iba a llegar y iba a revisar todo lo que hubieran hecho los anteriores líderes y que iba a meter en orden y iba a tomar las medidas que fuera. O sea, la conocían de que era muy guerrera, entonces obvio pues le tenían temor, ¿no? Le tenían miedo. Ya como parte importante del sindicato de sobrecargos, Alejandra Barrales hizo propuestas para mejorar las condiciones de trabajo y comenzó una lucha pocas veces vista en una mujer en un círculo dominado por dirigentes masculinos. No se pensaba en las mujeres cuando yo entré, y todavía fue parte de lo que me tocó combatir, no tenías que firmar carta de que no te ibas a casar en los próximos 5 años, que no te ibas a embarazar, no podíamos usar pantalones, no podíamos pasar de cierta talla, porque entonces te ibas a la calle si perdías tu talla, tenías que pasar una serie de exámenes donde los pilotos eran parte del consejo que revisaba tu presencia para saber si era viable que entraras o no. Y hasta que ella llegó, pues se detuvo eso, ¿no? Porque más bien, pues si ya te están evaluando en inglés, en psicométrico y en entrevista ya con el psicólogo, pues ya no tendrían por qué estarte viendo, o sea, señores y así, o sea. Y poco a poco fuimos logrando que a las mujeres sobrecargos se les respetara su posición como individuos, como personas, con derecho a estar bonita, no bonita, pasada de peso, no pasada de peso, pero como un asunto normal, no como un requisito laboral. Y Alejandra Barrales, en una crisis de Aeroméxico, se convierte en un líder llamativo, bueno para hacer declaraciones, interesante,
bueno para discutir, además muy pendiente de lo que se decía de ella y del sindicato de sobrecargos en los medios de comunicación. Aparte habíamos ganado algo que los sobrecargos nunca habían ganado, que era respeto por los sobrecargos, ya no por las aeromosas. O sea, ella cambió también ese concepto. Alejandra Barrales, además, en las negociaciones, y mira que yo he platicado muchas veces con quienes negociaba, pues la definían como una mujer muy inteligente, muy audaz, muy comprometida, pero que sabía hasta dónde llegar, que sabe dónde está el límite entre el derecho del trabajador y mantener con vida a la empresa. Y lo demostró en todas las crisis que le tocó como líder sindical, que sabía llegar a un buen acuerdo. Aunque Alejandra pasaba todo el tiempo con su atención puesta en la lucha sindical, en 1992 se distrajo de ahí y es que conoció a Julio César Nicholson, un sobrecargo de Mexicana de Aviación que pronto se convirtió en uno de los hombres más importantes de su vida. Las historias después de la pausa. En 1992 se atravesó en el camino de Alejandra Barrales Julio César Nicholson, un sobrecargo que llegaría a ser un hombre muy importante en su vida. Había una asamblea que fue muy sonada en ese tiempo porque se descubrió un fraude de seguros ahí en la asociación. Ella fue la que descubrió el fraude en los seguros que había en ese tiempo en el sindicato. Y en esa ocasión tuvo el valor de señalar a los culpables de la asociación que habían cometido el fraude, ¿no? Y en esa asamblea que fue tan sonada fue cuando la vi por primera vez. Me pareció en un principio muy guapa, ¿no? Muy interesante. Él estaba un día frente a mi oficina, había otro compañero, que era un compañero que me lo presentó. Pero pues era gay, bueno, es gay. Entonces dije, bueno, pues a través de él, que me la presente. Pues me llamó la atención. Pero como lo vi con el otro compañero, yo dije, ¿cómo puede ser tan guapo, pero tiene novio? Bueno, y entonces me fui a mi oficina. Pues yo le invitaba a bailar, bueno, siempre me rechazaba. Y la primera vez que le di mi tarjeta, le dije, ven, yo soy fulano de tal, ¿no? ¿Por qué no me llamas y salimos un día y nos conocemos, vamos a bailar, tomar un café o algo? Empezamos a convivir y entonces, pues como yo pensaba otra cosa, pues le platicaba de mis amigos, te dejas conocer como de otra manera, ¿no? No, a los 4 meses de conocernos fuimos novios, y a los 4 meses de novios nos casamos, o sea, a los 8 meses de conocernos nos casamos. En 1997, Alejandra se convirtió en dirigente de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios. Participó activamente en marchas de la Unión Nacional de Trabajadores y su poder de convocatoria comenzó a llamar la atención de ciertos personajes de la izquierda mexicana, particularmente de uno, Andrés Manuel López Obrador. En realidad yo no me ubicaba con ningún partido. Cuando Andrés Manuel me invita, en sus palabras, mujeres echadas para adelante, eran importantes en la izquierda, en su partido, pero yo decliné porque yo no quería hacerme tampoco perredista. Yo creo que ella, siendo líder sindical, descubrió que la política era lo suyo. Un año después yo me hice ya militante, ya sabiendo de qué se trataba, ya ubiqué mi vena perredista, las causas que compartíamos, etcétera, y decidí hacerme militante. Se me fue dando pues la oportunidad de representar a más trabajadores, ya no solo eran sobrecargos, ya eran electricistas, telefonistas, trabajadores de la UNAM, eran más grupos, nada sencillos, pero eso iba siendo pues más presencia. Entre su labor como secretaria general del Sindicato de Sobrecargos desde 1996 y su lanzamiento como diputada del PRD en el año 2000, era poco el tiempo que le quedaba a Alejandra para atender su vida personal, que poco a poco comenzó a complicarse. ¿Nunca se complicó tu matrimonio porque cada vez te ibas llenando de más actividades cada vez más demandantes en tu trabajo? Yo tuve en 7, 8 años de matrimonio, antes de ir a mi reelección, la primera vez y la que pude alcanzar, sí fue la primera vez que se puso sobre la mesa la posibilidad de la separación. Yo iba por mi reelección, traía un desequilibrio en cuanto a que todo el tema era trabajo, todo el tiempo era lo que la gente quería, era siempre a la hora que fuera estar atendiendo cosas, una serie de cuestiones. También por algo no tuvimos
familia, ¿no? Ella está muy, muy dedicada a su trabajo, es muy, muy comprometida con sus cosas, con sus proyectos. Cuando viene la reelección, lo platicamos y le digo, oye, tengo que decidir y creo que quiero ir a esto. Entonces él me dice, muy bien, pero como tú no equilibras, como ya lo hemos hablado varias veces, quedamos de comer, no me das el espacio, quedamos de esto, no te veo. Entonces, pues muy sencillo, o tu reelección o tu matrimonio. Me tardé como 2 horas en decir mi reelección. Y bueno, él dijo, pues está bien, tu reelección. Y por primera vez nos separamos 8 días. Y en esos 8 días entendí muchas cosas. Y de repente es como cuando te llega la luz, la idea, la respuesta. Y mi respuesta fue, no. Mi respuesta es, quiero seguir con mi marido. Y si estoy a tiempo y él ya cambió de idea, porque nunca sabes. Claro, no, sí. Y dije, bueno, yo lo voy a ir a buscar, pero sabía que no iba a estar sencillo. Y recuerdo que llegué a casa, saqué una sábana con lápiz labial o cosas así, perdóname, te amo, y envolví mi sábana y me fui al aeropuerto. Bueno, pues ahí me ayudaron a pegar mi manta. O sea, colgaste una manta ahí en el aeropuerto. 500 sobrecargos, que en realidad era una sábana, pero era una manta. Pero era una manta. Y entonces la gente llegaba y así como, ¿y eso para quién es? Es para Nico. ¡Ay, qué padre! Y todo el mundo estaba esperando. Pero bueno, para mí era como... Pues, sí, era como decir, rompo con todas mis estructuras. Sí es. Pero además también era el miedo de decir, igual y me va a decir... Me manda por un tubo. No sé de qué me habla, ya me voy. O sea, era todo. Era el cambio de verdad. Y lo hice. Y bueno, pues sí, la tripulación se quedó sorprendida. Qué buena onda, qué padre. Pues yo en ese momento, por supuesto, con el cariño que le tenía, decidí apoyarla. Y finalmente, bueno, si es lo que quieres, adelante. Y a partir de ahí replanteé también mis prioridades. Me encanta lo que hago, la política, en lo que estoy, pero ya nunca más pongo en juego mis prioridades personales, mi familia, mis afectos, y tampoco tengo por qué disimular si quiero a alguien o si no lo quiero. Claro. Alejandra Barrales intentó postularse para cumplir un tercer periodo como secretaria general del Sindicato de Sobrecargos y perdió, por lo que en el 2002 aceptó la invitación del gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Battel, para unirse a su gabinete de trabajo en aquella entidad, donde fue secretaria de Desarrollo Social, aunque solo permaneció en el cargo por 9 meses. Y es que en el 2003 arrancaron los tiempos electorales en la Ciudad de México y Alejandra fue electa diputada por el PRD en la tercera legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Una época difícil para los militantes de ese partido, ya que el 3 de marzo del 2004, René Bejarano, entonces coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, apareció en un video transmitido por la televisión, donde claramente se veía cómo recibía fajos de billetes de manos del empresario argentino Carlos Ahumada. Días después del escándalo, Martí Batres, subsecretario de Gobierno, y Alejandra Barrales ofrecieron una conferencia de prensa en la que se deslindaron de cualquier responsabilidad en los hechos que involucraron a René Bejarano. Y bueno, luego vinieron todos estos escándalos, donde también hay que decirlo con toda claridad. Yo no me hice de lado cuando vi en desgracia a René, pero por supuesto tampoco me hice cargo de cosas que no eran asuntos míos. En abril del 2006, justo en el momento en el que Alejandra Barrales, entonces vocera de la bancada perredista, había decidido lanzarse como candidata por la delegación Benito Juárez en el Distrito Federal, una revista para caballeros logró convencerla junto con Lorena Villavicencio, coordinadora del PRD, y Brenda Arenas, secretaria de Desarrollo Social de Alternativa Socialdemócrata, para posar en una sesión fotográfica. El mensaje para estas servidoras públicas era simple: la mujer, la política y la feminidad no están peleadas. Y era un proyecto, como tú lo dices, con la intención de desnudar a 3 políticas, 3 bellezas de la política, 3 mujeres, con una vida activa pública importante, ¿no? Me ofreció aparecer en esta revista, pero cuando me dijo que era una revista
H para caballeros, todo eso, dije, por supuesto que no. Dije, no es mi tema, o sea, no es un asunto que a mí me interesa, muchas gracias. Y como muchas cosas, regresé a platicarle a mi exmarido. Yo en un principio dije, no, pues como revista H, ¿no? Conforme fue platicando, fue diciendo de qué se trataba, como de ese proyecto. O sea, ¿fue tu marido el que te convenció de hacerlo? El que me regresó a recuperar la entrevista. Y él me dijo, es que no puede ser, es la revista más leída en Benito Juárez, mira todos los chavos que las suscripciones están mayoritariamente aquí. En el caso de Alejandra Barrales me parece que es una mujer inteligente, una mujer que en ese momento decidió hacerlo y sabía lo que iba a hacer, sabía lo que representaba realizar estas fotografías. Lo único que sí nos pidió es hacerlas un tanto en el entorno político en el que ella se había desenvuelto. Hicimos las fotografías en una turbina de un avión de los que ella lideraba en ese sindicato. La edición fue publicada en mayo del 2006 y, tal como se esperaba, acaparó la atención y curiosidad de los lectores y posibles votantes. Hay que recordar, hay que poner las cosas en contexto. Era la época donde parecía que los políticos tenían que ser como reinas de la primavera o muy simpáticos. Es la época de Fox, es la época donde, en lugar de ser políticos serios, hoy yo veo a Alejandra Barrales como un político mucho más serio, que incluso ha dejado el tema de género y todas estas partes para verse como un político serio. O sea, yo creo que aprende rápido, ¿no? Y al día de hoy, a la distancia, ¿te gustó hacerlo? O sea, al final del día dices, bueno. Pues mira, no hice nada de lo que me avergüence, por supuesto. Generó la polémica que necesitaba. Algunos le dan otra connotación, pero es algo que en su momento me fue útil y que no me interesaría volver a hacer para otro efecto. Ese fue mi objetivo, fue político, y yo creo que lo logré. Sin embargo, la jefatura delegacional no se logró. En octubre, Alejandra perdió ante el panista Germán de la Garza, pero lo que sí logró fue sentarse en la silla de secretaria de Turismo del Distrito Federal. La carrera política de Alejandra Barrales se iba consolidando mientras su vida personal le preparaba duros golpes de enfrentar. El primero, la muerte de su padre en abril del 2007, y después, en el 2008, la difícil decisión de divorciarse. Las historias al volver. En el 2008, Alejandra se convirtió en presidenta del Partido de la Revolución Democrática del Distrito Federal, a la vez que enfrentaba una difícil etapa en su vida personal, pues su matrimonio de 17 años con Julio César Nicholson se desmoronaba. ¿Fue difícil para ti tu divorcio? Pues fíjate que al principio yo no lo había, era un duelo que yo había cancelado, que había guardado. Yo me separé en el primer momento, pensando en la recuperación de la pareja. No era un asunto que pensara como ya definitivo. Mañana. Había mucha pasión, mucho cariño. Después de tantos años, de todos modos, había mucho cariño, mucho amor. Igual había también esa exigencia del tiempo. Lo platicamos y creímos que era el momento en que ya se había dado lo que se tenía que dar en la relación. Tuvo mucho que ver eso. Nico quería una esposa normal, ¿no? Que estuviera ahí, que lo atendiera, y ella pues no podía. Duré 17 años casada, muy, muy feliz, muy contenta, pero efectivamente llega un momento en que la relación se convierte más en compañeros. Como que ya no había ese espacio para siquiera la idea, ¿no? de tener un bebé. Yo siempre quise tener familia, y a lo mejor fue ese detalle, ¿no? Un poco el reclamo de, pues vamos a tener familia, vamos a tener hijos, y vamos a dejar un poquito a un lado esto, vamos a darle un descanso, un receso. O sea, siempre había un pretexto para no tener un hijo. Te dabas cuenta que iba pasando el tiempo. O sea, tú en realidad nunca quisiste ser mamá, punto. Pues descubrí que no. Al final entendí que así era, porque ubicaba razones y decía, pues eso no está con mi cabeza, o sea, eso no es conmigo. Y al final era mi decisión personal.
es mi vida, es mi cuerpo, es yo mamá, Claro. o yo mujer, o yo. No tenía que tomar la decisión en función de nadie más. Y fue cuando decidí que ya no iba a ser tema. Pero a Alejandra, de todas formas, le tocaría de manera indirecta ejercer el papel de madre un tiempo después, al decidir hacerse cargo de Estefanía Barrales, su sobrina, cuando su hermano Esteban se separó de su esposa, quedándose a cargo de sus 2 hijas, de las cuales un día decidió vivir definitivamente con Alejandra. Yo empecé a coincidir más con la más pequeñita, cada vez era más la convivencia. De repente, pues no tiene mucho, pero sí formalmente lo platicamos con mi hermano como si fuera el papá y la mamá, y él estuvo de acuerdo, ella, la pequeña, estuvo de acuerdo, y se convirtió en mi hija, vive conmigo, soy su tutora. Pues yo la veo como una mamá porque siempre estoy con ella y pues me ayuda en todo lo que necesito, y yo a ella cuando me pide cosas. Voy a la escuela y cuando regreso ella me pone clases así particulares para aprender más. ¿Qué representa esta niña en tu vida? Lo que tú acabas de decir, de alguna manera el que biológicamente tú decides no hacerlo, pero las circunstancias, como muchas cosas en mi vida, pues de repente volteas y dices, ya soy dirigente sindical, ya soy diputada, ya soy mamá, ya soy una serie de cosas que dices, bueno, está bien. Y creo que el tema es que lo disfrutes, y yo estoy muy contenta con ella, obviamente. En el 2009, el nombre de Alejandra Barrales comenzó a ser ligado con el del Procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, con quien discretamente había iniciado una relación sentimental. O sea, prácticamente tú te separas, ¿y al cuánto tiempo empiezas tu nueva relación? Lo que pasa es que Miguel era mi amigo de mucho tiempo, hacíamos trabajo eventualmente juntos, cuando nos juntamos muchos a hacer trabajo, con Andrés, con Marcelo, siempre en estos equipos que coincidíamos, y recuerdo que yo tuve algún asunto de trabajo donde alguien me dijo que él quería verme para hacer alguna serie de planteamientos. Y siempre era mi amigo, entonces me ayudaba en los temas legales, le tenía confianza para esto, y bueno, de repente te vas involucrando en esto, coincide, entiendo, también con un momento en el que él estaba o separado o separándose, y empezamos a convivir cada vez más. Y de repente ver que pues empieza a llegar mucha seguridad, dijimos, bueno, pues viene Alejandra, ¿no? Pero, ¿tanta seguridad? Ok. Esteban, el hermano de Alejandra, nos dijo, es que viene el procurador. Ok. Pero pues no sabíamos en qué papel llegaba el procurador, ¿no? Ya hasta que los vimos y, es la nueva pareja. Ok. Nunca es lo mismo andar o tener una relación con una persona que se dedica a la política a tener una relación con una persona que es procurador de justicia. O sea, imagínate todas las implicaciones que eso tiene a todos niveles. ¿Cómo fue esa relación? Pues te buscas tus espacios, ¿no? Te buscas tus espacios, y yo creo que el tema es que no dejas que eso sea, bueno, en mi caso, pues que eso sea importante, ¿no? Simplemente es su trabajo, es el mío, el que tiene que traer seguridad es él, no yo, y es así. ¿Cambió tu seguridad en ese tiempo que estuvieron juntos? No, en lo absoluto, digo, solamente hacer cosas con las que yo no estaba muy cómoda. ¿Cómo qué? Yo nunca he traído guardaespaldas. Gente que te cuide. Que esté a tu lado si estás comiendo, si no. Y te tuviste que someter, digamos, a un sistema de seguridad diferente. Pues los dos cedíamos un poquito. Un asunto de, está muy bien que te cuiden, pero el asunto es que manejas tú, y platicamos tú y yo, y que te cuiden allá atrás, y era como un complemento, porque era un poco lo que él tenía que hacer y que había que respetar, por lo que yo tenía que hacer y había que respetar. Se llevaban muy bien, bromeaban mucho, siempre se estaban riendo, empezaban el día, los dos tienen mucha energía, entonces tempranito ya estaban en el gimnasio, desayunaban a veces, juntos a veces, y después cada quien se iba a su trabajo y hasta la noche, ¿no? Que llegaban. Se presentó en un momento en mi vida en el que tienes muchas cosas en la cabeza, lo que dejas. Yo venía de 17 años de vivir con otra persona,
Yo me la pasé muy bien. La verdad es que me la pasé muy bien. ¿Por qué se terminó? Creo que tenía que ver por el tema, mucho tenía que ver con el tema ¿Del trabajo? del trabajo, pero más que del trabajo. ¿Hubo presiones? No, más que del trabajo tenía que ver con un asunto de que cómo haces que embonen ciertas cosas que cada vez se hacen más complicadas. Y yo creo que finalmente el tema es que no tienen que ser tan complicados. Si es tan complicado, entonces es que ya es mucho el costo, ¿no? Para estar en una relación así. Es poco tiempo el que uno puede pasar cuando estás en esto en pareja como para no estar bien, como para no estar feliz, como para no estar al máximo, ¿no? Compartimos muchas cosas, deporte, y es un tipo con el que puedo seguir platicando muy bien. ¿El día de hoy tienes una pareja? Actualmente no. No, actualmente no. Actualmente estoy de tiempo completo en el tema del trabajo. Y también creo que las cosas se dan en el momento que se tienen que dar. Creo que en este momento difícilmente podría atender como me gustaría tener una relación de pareja. Alejandra Barrales es además, por muchos, considerada una de las mujeres más atractivas de la escena política nacional. Y alrededor de la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se han tejido muchas historias sobre una supuesta obsesión por el cuidado de su imagen. Y ella habla sin tapujos acerca de esto. Que te encanta la ropa, que si tienes un asesor de imagen, que si tienes un maquillista privado, que si gastas mucho dinero en joyas, en ropa. ¿Qué de todo esto es verdad? Pues mira, yo creo que como muchas cosas que suceden en general en la política, pero creo que el tema como que cobra más inquietud, más duda. No sé Cuando si eres un servidor público, claro. Bueno, pero además cuando eres mujer, algo tiene, ¿no? En realidad yo tengo una personalidad que es con la que estoy, con la que nazco, con la que me gusta. Ella siempre ha sido así, digo, no es de ahora, toda la vida siempre así. Seguramente porque me encanta ser mujer, me gusta. ¿Y te gusta verte bien? Me gusta verme bien, me gusta sentirme bien, es un asunto para mí. ¿Te has sometido a alguna cirugía estética en este cuidado de tu imagen? Mira, yo creo que finalmente el tema de sentirte bien contigo es un asunto hasta donde tú estés bien contigo. Y si hay cosas de las que tú puedes echar mano y es un asunto que a ti no te genera ningún problema, ¿por qué no hacerlo? ¿A qué hora te das tiempo para ti? ¿Cómo te apapachas? ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te atiendes la mente? Es muy delicado eso cuando se está en una posición como la tuya. Pues mira, tengo históricamente toda mi vida, he sido muy activa, muy dinámica, siempre empiezo muy temprano y hago muchas cosas, pero lo primero que hago es precisamente darme mi ratito de ejercicio. En realidad es el rato en el que estoy conmigo, es el rato en donde, mira, a mí me pasa ya después de muchos años de estar en esto, yo salgo y recibo 3 periódicos que estoy obligada a revisar y a veces las primeras planas pues son el golpe directito para mí y ya aprendí, esas cosas igual están, no va a cambiar la primera plana con que yo me vaya a hacer lo que tengo que hacer, mi hora de ejercicio, la veo, me echo a correr, la piel se te va haciendo más gruesa, más dura. Yo digo que ya soy frígida mediática, porque la verdad es que de repente, pues sí, ves la nota y dices, pues es parte de... Pero sí te afecta, sí sientes de repente el decir, ¿por qué me hacen daño? Y luego lo vas entendiendo, y bueno, ese fue el primero. Y luego los fui coleccionando debajo de la almohada, porque ya eran cada 8 días, cada 15, ya le vas entendiendo esas cosas, y después de 20 años todavía esas cosas no entiendes que son parte de, pues, de una forma para algunos de hacer política. La realidad es que Alejandra Barrales ha sido una guerrera en el ejercicio de la política, una sobreviviente como muchas mujeres en ese medio y una de las más valientes porque nunca ha bajado la guardia a pesar de los duros ataques y señalamientos que en muchas ocasiones ha tenido que enfrentar. Se ha ido preparando y colocando en los momentos oportunos para alcanzar sus aspiraciones, una de las cuales comenzó a vislumbrarse a finales del 2010, cuando comenzaron a barajarse los nombres de los posibles aspirantes para contender por la jefatura del gobierno del Distrito Federal por el Partido de la Revolución Democrática para las elecciones del 2012. Entre ellos está Alejandra Barrales.
Yo quiero estar donde las mujeres decidamos. Yo quiero estar donde se toman decisiones. En los lugares donde la gente me ha dado su confianza, siempre les he dado resultados. Habrá polémica, algunos dirán que no les gustan y demás, pero lo único que nadie puede decir es que hayan dado de a muertito en ningún lado. Se vale que yo busque tu voto, es lo que te estoy pidiendo abiertamente, pero también se vale que tú me digas yo voto si tú me das un beneficio. Hoy por la jefatura de gobierno hay demasiados candidatos y algunos son mucho más favoritos de quienes tendrían posibilidades de ser candidatos a presidentes por parte del PRD. ¿Tienes todo el apoyo de Marcelo Ebrard? Pues yo quiero todo el apoyo de Marcelo, quiero todo el apoyo de Andrés, quiero todo el apoyo del PRD, pero por supuesto que se requiere... Bueno, nada más que en ese PRD que acabas de mencionar están todo el apoyo junto pero no revuelto. Pues mira, al final yo creo que algo que ayuda en estos trayectos y que además a mí me facilita disfrutar lo que hago es que nada de lo que hago yo en el ámbito político, para mí nada es personal. Y claro, siempre hay que tenerle respeto a lo que dice la gente, a lo que dice cierta gente y vas aprendiendo también a diferenciar. Y mientras yo pueda seguir regresando a un lugar, mientras yo pueda seguir subiéndome en avión, mientras yo pueda regresar a la colonia, a los lugares donde la gente te ha apoyado y no te dé miedo y no tengas que preparar escenarios, pues yo estoy tranquila. Pues Alejandra, yo te agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayas regalado este tiempo en tu casa, que nos hayas recibido en tu casa. Con mucho gusto. Y que hayas querido compartir tu historia. Pues es